acá. Y como tal, vemos acá, ¿verdad? Esto más o menos, y es muy general, y solo me gustó la imagen más que nada como una introducción porque tiene estas separaciones de todos los procesos que vamos a estudiar aquí en la forma de introducción, pero como digo, en otras clases y sobre todo a nivel de lo que es bioquímica ya en mayor profundidad, tiene todos estos prefijos, glucogénesis, glucógeno, lisis. La lisis ya sabemos que es romper. Glucolisis. Gluconeogénesis. Génesis es principio. Y si me dicen neo es nuevo. Voy a formar glucosa a sintetizar moléculas de glucosa. Entonces, tengo que ver que todos estos procesos en los que están involucrados como eje principal la glucosa, vamos a ir conociendo toda esa serie de reacciones y de procesos que van a permitir como tal, pues eso es lo que denominamos el metabolismo de carbohidratos, enfocados principalmente en lo que es la glucosa. ¿Ok? Entonces, este es otro diagrama y volvemos a lo mismo. Si les presentamos diagramas, ustedes no se asusten por la cantidad de información que puede, sino que vayan desglosándose. ¿Okay? Entonces, miren acá, partimos aquí de la glucosa, pero ya nos hablan de otras pentosas y otros azúcares que están involucrados en otras rutas que, como digo, vamos a ver más adelante. Y aquí el recuadro que nos indica lo que vamos a estar estudiando este día, principalmente lo que es la glucólisis, que es esa transformación, ese metabolismo de la glucosa en sí, a través de este proceso conocido como glucólisis, dándonos como uno de sus productos de la glucólisis, el piruvato, ¿ok? Y vamos a ver, pues también vamos a adentrarnos, como digo, a modo de introducción, a lo que es el metabolismo del glucógeno. ¿Quién me dice? Bueno, ¿quién me dice? No, a ver, Andrea Rivas, ¿qué era el glucógeno? ¿Cómo? ¿Dónde he visto yo esa molécula? De las clases que hemos dado aquí ahorita de biología molecular. Andrea. Andrea Rivas. ¿Alguien que le ayude? No se acuerda, Andrea. ¿Qué es el glucógeno? ¿Cómo lo podría calificar? ¿Es el almacenamiento de glucosa? Exactamente, es el polisacárido, por eso ya lo vieron, polisacárido de almacenamiento, ¿verdad? De moléculas de glucosa, de residuos de glucosa que vamos a tener en nuestro organismo y que va a estar permitiendo, pues, restablecer, controlar esos niveles de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Por estos otros dos procesos que vamos a estudiar en la clase. Pero vamos viendo cómo esto, pues, esa glucólisis a través de uno de sus productos está relacionada con lo que es, pues, la respiración en sí, ¿verdad? Esto es la glucólisis y esa degradación completa de uno de sus productos es lo que nos va a llevar pues a estos productos de la respiración que ya vimos que se van dando en diferentes etapas, ¿no? Como tenemos una ecuación general, ¿verdad? Que siempre nos las han presentado como glucosa, oxígeno, formando CO2, agua y ATP, pero vamos viendo que en sí, cuando partimos de esta transformación, de esa degradación parcial, vayan oyendo las palabras. La glucólisis es una degradación parcial o una oxidación parcial de la glucosa porque nos va a venir a dar este otro producto, piruvato. En dependencia de las condiciones y de la presencia como tal de una determinada concentración de oxígeno en nuestras células, pues puede participar en lo que es una glucólisis aeróbica para poder pues seguirse degradando, pero ya a nivel de un organelo en específico, o si hay una ausencia o bajas, mínimas concentraciones de oxígeno en el medio, pues igualmente va a poder ser transformada en otro producto y poder entonces así
garantizar, ya vamos a ver cómo, que continúe este proceso, ¿ok? Entonces, estamos viendo glucólisis, que también nos vamos a quedar, una oxidación parcial de la glucosa con uno de sus productos, que es el piruvato, y vamos a estar viendo también en la clase, pues, lo que es el metabolismo del glucógeno, ese polisacárido de reserva que tenemos en nuestro organismo. Y como tal, pues vemos que no se quedan ahí, pero como digo, estas son rutas que vamos a estudiar a nivel de bioquímica. Cuando ya pasemos a bioquímica, pues nos vamos a adentrar a estas otras rutas metabólicas. Espero que sí puedan ver que todos estos procesos pues se están llevando a cabo en nuestras células como parte del metabolismo de carbohidratos. Ahí, si se fijan acá, ¿verdad? Porque dice ciertos aminoácidos, ácidos grasos, y ya les enseñaban en la clase anterior ese diagrama donde podíamos ver, ¿verdad? Y las interacciones que pueden haber en el metabolismo de estas distintas macromoléculas, de estos distintos combustibles, ¿de acuerdo? Siempre nos hemos centrado en la glucosa, pero en general, pues tanto los ácidos grasos como en algún momento determinado, en algunas condiciones fisiológicas determinadas, que también pues esos aminoácidos pueden llegar a oxidarse para producir energía. ¿Okay? Okay. Entonces la glucólisis la vamos a conocer también como vía glucolítica o vía de Embden-Meyerhof. Así la pueden encontrar en la literatura, o sea, no solo como glucólisis, y como les decía al principio en ese primer diagrama, pues si nosotros partimos la palabra, ¿verdad? Vemos el gluco, fijo, y lisis. Eso nos está hablando de degradación, de oxidación como tal de esta molécula. Entonces, entre sus características ya habíamos adelantado que es la más primitiva y universal. ¿A qué nos referimos con esto? Es una de las rutas metabólicas que va a ser común para todos los organismos vivos de este planeta. Procariotas y eucariotas, todos van a poder obtener energía a partir de esta ruta, ¿ok? Y por eso es universal. No es el único combustible, no es la única ruta metabólica que me va a producir energía, ¿verdad? Pero sí es la que está compartida a nivel de todas las células de nuestro organismo y a nivel de todos los seres vivos del planeta. Por eso se habla de que es la más primitiva, ¿verdad? Que se estudió y universal. Primeramente porque, como ya vimos, puede llevarse a cabo en condiciones tanto aeróbicas como anaeróbicas. Y que es lo que viene a continuación, justamente puede darse, decíamos, puede llevarse a cabo, va a estar siendo degradada esta molécula de glucosa hasta lo que es, como se llama, piruvato, ¿verdad? Y esto va a ser tanto en presencia de oxígeno como en ausencia. Cuando hay presencia de oxígeno, ya vamos a ir viendo que otros pasos la acompañan para seguir degradando y oxidando completamente esa glucosa. Y si no hay una concentración parcial de oxígeno adecuada en nuestras células, pues igualmente qué otro mecanismo o qué otra respuesta tiene la célula para poder seguir o continuar obteniendo energía a partir de la mente. Entonces es la única ruta, una, de todas las que vamos a estudiar a nivel de lípidos, ¿cómo se llama?, de aminoácidos, solo lo que es la glucólisis nos va a permitir obtener, aunque sea un poco, ¿verdad?, unas cuantas moléculas de ATP durante su degradación. Es una ruta, decíamos, que en la que la glucosa sufre oxidación parcial, y oxidación completa la vamos a obtener a nivel de la mitocondria. Ya vimos que esta ruta se está llevando a cabo, ¿verdad?, a nivel del citosol. Una ruta que todas estas enzimas que llevan a cabo la glucólisis están presentes en ese citosol celular y van a permitir pues esa transformación. Y como decíamos, en ese primer producto
o ese producto, uno de los productos, el piruvato, si se quiere seguir oxidando, ¿verdad? Ya pasaría a lo que es la mitocondria en ese organelo para que se pueda oxidar y poder así obtener los distintos productos de la respiración celular. Es llevada a cabo, se llama por enzimas N-citosol. Ahora, ya después de haber dicho todo esto y con la clase que tuvieron en la mañana, a ver, Alexandra López, esta ruta la vamos a catalogar como catabólica o anabólica. ¿Catabólica? Catabólica, así ya, sin dudarlo. Yo hablo de oxidación y tengo que ya entender que estoy hablando de procesos de degradación y por lo tanto de catabolismo. Cuando hablo de síntesis, de reducción, de poder formar moléculas, pues ahí estoy hablando de procesos anabólicos. Entonces, esta es una ruta catabólica. Muy bien. Entonces, la glucólisis en sí, ¿verdad? Decíamos, es esa secuencia de reacciones, que vamos a ir estudiando algunas de ellas, en la cual esa glucosa se va a convertir, uno de sus productos es el piruvato, ¿ok? Y si las condiciones de la célula, como digo, no hay presencia de oxígeno o esta concentración parcial de oxígeno está disminuida por distintos estados fisiológicos, pues va a pasar a ser ese piruvato lactato, ¿ok? Su objetivo entonces va a producir ATP con la energía liberada de la oxidación parcial. Fíjense que no es un ATP de la respiración. Eso sí que quede claro. Este ATP que va a producir, ¿verdad? Es antes de que se lleve a cabo lo que se conoce como la respiración celular, que está netamente enfocada hacia los procesos que se están llevando a cabo en la mitocondria. Vemos que esta ruta se está realizando en el citosol de la célula y que por distintas reacciones que ya vamos a ver, pues va a poder liberarse unas cuantas moléculas de ATP y por lo tanto, decíamos, es una oxidación parcial de la glucosa. Entonces, acá, no le tengan miedo, como ya dije, vamos poco a poco. Decimos que tenemos lo que era esa proteína de membrana. ¿Se acuerdan con qué ion entraba la glucosa a la célula? ¿Qué era? ¿Quién se acuerda cómo entra la glucosa a la célula? Acaban de ver en transporte. ¿Con ion sodio? No. Con sodio, 2 iones sodio, pues entra esa glucosa y como queremos que esa glucosa se quede ahí adentro en nuestra célula, lo primero es que se va a fosforilar. Y aquí interviene una enzima, y por eso está en rojito, que se denomina exocinasa a nivel general. Está fosforilando, ya aprendimos que las cinasas fosforilan, está fosforilando a una exosa, ¿ok? Eso es lo que quiere decir exocinasa. Y por lo tanto, la glucosa, que es una molécula de 6 átomos de carbono, una exosa, pues va a ser fosforilada por la exocinasa y va a convertirse en glucosa 6-fosfato. Para eso hemos invertido una molécula de ATP, es lo primero que se ha hecho. Y ustedes dirán, pero el objetivo es ganar ATP y estamos invirtiendo ATP. Ya vamos a ver qué pasa. Pero sí, primero tenemos que invertir energía para después obtener energía. ¿Ok? Entonces tenemos el primer paso, esa fosforilación de la molécula de glucosa, la formación de glucosa 6-fosfato. ¿Qué les decían en la mañana sobre este intermediario? ¿Quién se acuerda? Esa glucosa 6-fosfato, ¿cómo la podríamos denominar en los procesos del metabolismo? Encrucijada metabólica. Muy bien, Ángel, que es una encrucijada metabólica. Desde ese momento yo ya sé que en dependencia de los requerimientos de la célula, pues ese sustrato puede participar en distintos
procesos en distintas rutas metabólicas en dependencia de lo que la célula requiera. En este caso, pues continúa lo que es el proceso de glucólisis, ¿verdad? Y por una isomerasa va a permitir pasarse a una fructosa 6-fosfato, que finalmente, aquí hay una serie de enzimas que, como digo, yo les dije que íbamos a saltarnos un poquito esos nombres y solo nos vamos a centrar a lo más relevante para este nivel en el que ustedes están, ¿verdad? A poder entender la generalidad del proceso, pero posteriormente sí vamos a conocer pues todas estas reacciones. Lo importante es llegar acá. Esto es una fructosa, que se por eso la F, fructosa 1,6-bifosfato, el grupo fosfato. ¿Ok? Si seguimos acá, ¿no? Seguimos con una hexosa, o sea, seguimos con una molécula de 6 átomos de carbono. Cuando ya se obtiene esta fructosa 1,6-bifosfato, ocurre entonces, ya para finalizar esta primera etapa, lo que es la lisis de la molécula. Y nos va a dar, ¿no?, la producción de 2 triosas fosfato. Cuando yo hablo de triosas, lógicamente triosas quiere decir que cada una de estas moléculas contiene 3 átomos de carbono. Venía de una molécula de 6 átomos de carbono y ahora tengo 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Lo que es y aquí están los nombres antes que me digan ahí, ¿qué es eso? Dihidroxiacetona fosfato, aquí le falta la E de fosfato, pero dihidroxiacetona fosfato, y el gliceraldehído 3-fosfato. Estas moléculas de hidroxiacetona fosfato por una isomerasa van a poder haber rearreglos, ustedes ya saben lo que es esos isómeros, esos rearreglos dentro de la molécula, para que ya como gliceraldehído 3-fosfato pueda continuar el proceso de glucólisis. Partimos de una glucosa, la fosforilamos, venimos a tener esta encrucijada metabólica, glucosa 6-fosfato, que posteriormente por una serie de reacciones nos va a llevar a obtener fructosa 1,6-bifosfato y posteriormente esta molécula sufre una lisis y me da 2 triosas, la de hidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Hay isomerización, hay rearreglos de esta molécula para que se convierta en gliceraldehído 3-fosfato, siempre serían 2 triosas, ¿verdad? Solo que esta dihidroxiacetona fosfato ha pasado a ser gliceraldehído 3-fosfato para continuar el proceso de glucólisis. ¿Ok? Y aquí viene la segunda etapa de la glucólisis, que justamente este gliceraldehído 3-fosfato, y ya vemos aquí la intervención de una coenzima, ¿verdad?, a través de la enzima, en este caso gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Ya lo vamos a ver todo despacio, pero para que vayan entendiendo, me van a llevar, como decíamos, a uno de los productos de lo que es la glucólisis, que es el piruvato. Producto de la glucólisis, uno de ellos, el piruvato. Veo que, como decíamos, el enzima es dependiente de NAD. En la mañana ya nos aclararon este cofactor. ¿Qué tipo de cofactor es? A ver, Ana Blanco, ¿qué tipo de cofactor es el NAD? Coenzima, no lo recuerdo. Coenzima, sin miedo, es una coenzima que lo determina su enlace, el tipo de enlace que establece con la enzima, en este caso es una unión más débil, ¿verdad? Y por lo tanto es una coenzima. Y esta coenzima, ya nos dijeron igualmente en la mañana, si nos fijamos aquí, está en su estado oxidado, ¿ok? Para recoger esos hidrógenos y en sí los electrones como tal, ¿verdad? Y va a quedar en su estado reducido, el NADH, ¿ok? Y vemos acá que en en estos pasos que vamos a estudiar a continuación, ya tenemos que hemos ganado, pues, ATP. Se nos ha producido ATP.
Y el piruvato, en dependencia de esas condiciones que mencionábamos, puede continuar hacia una reducción hacia lo que es la formación de lactato en condiciones anaeróbicas o seguir su oxidación para una oxidación completa, ¿verdad? Hacia lo que es la mitocondria ya en el proceso de respiración celular. ¿Ok? Vamos a seguir diseccionando todo esto, no se queden solo con esto. Vamos a ir por las etapas. Decíamos entonces, primera etapa de preparación, de inversión de energía y ruptura de la molécula de glucosa. Es lo que acabamos de decir. Esa es la primera etapa. Partimos de la glucosa, hemos invertido una molécula de ATP para poder fosforilar la glucosa, ¿verdad? Aquí se ha invertido otra molécula para poder obtener este intermediario, que es la fructosa 1,6-bifosfato, ¿ok? Entonces, en esta primera etapa, inversión de energía, 2 moléculas de ATP. Posteriormente, este intermediario, la fructosa 1,6-bifosfato, va a haber ruptura de esta molécula para formar estas dos triosas, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, que ya vimos que para continuar las siguientes reacciones de la glucólisis, esta dihidroxiacetona fosfato tiene que pasar, ¿verdad?, por una isomerasa a gliceraldehído 3-fosfato. Y viene la segunda etapa, que ya es la etapa de oxidación y producción de ATP. Reacciones de óxido-reducción en la que se requiere la coenzima. Y dijimos que en biología, cuando hablemos de procesos de óxido-reducción, no estamos hablando de oxígeno, de la presencia de oxígeno, sino de que uno de los sustratos se va a oxidar y el otro se va a reducir. Y si vamos al contrario, pues igual, uno se reduce y el otro se oxida, ¿de acuerdo? Es ese traspaso entre lo que son los hidrógenos, esos protones y esos electrones, como para poder ir obteniendo posteriormente la energía a partir de ellos. Y entonces tenemos acá, ¿no? Partíamos del gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense que aunque se dé esta molécula, igualmente decíamos, pues por una isomerasa va a pasar a gliceraldehído 3-fosfato, que entonces ya puede ser reconocido por las otras enzimas de la glucólisis y seguir ese proceso de degradación parcial. Entonces, este primer paso de la segunda etapa, por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, dependiente de NAD, coenzima en su estado oxidado, ¿verdad? Fósforo inorgánico, pues nos va a permitir obtener primeramente un sustrato de alta energía, que es el 1,3-bifosfoglicerato, pero vean acá, decíamos que la coenzima está en estado oxidado y entonces a través de la catálisis pasa a su estado reducido. Y a estas coenzimas en estado reducido las conocemos como energía en cheque. Ese es el cheque, piense usted en una transacción bancaria, es el cheque, ¿no?, donde está ese dinero que usted va a ir al banco y lo va a canjear. Pues aquí igual, a nivel de moléculas, ahí está contenida la energía que posteriormente va a poder ser canjeada en esas proteínas de la cadena transportadora de electrones, donde van a entregar como tal esos electrones para finalmente, posteriormente, obtener ATP, energía en forma de ATP. Entonces tenemos este primer sustrato de alta energía, que es el 1,3-bifosfoglicerato. Fíjense lo que va a pasar aquí. Tenemos esta enzima, fosfoglicerato sinasa. La sinasa ya dijimos que tiene que ver con fosforilación. Y requerimos moléculas de ADP, ¿verdad? Porque es el sustrato, en los enlaces que el sustrato tiene, en este caso con ese grupo fosfato, que va a permitir liberar la energía suficiente como para poder fosforilar al ATP. Y así obtenemos la primera molécula de ATP.
A partir de este intermediario de alta energía, por los enlaces de alta energía que él tiene con sus grupos fosfato, pues se va a través de la catálisis de la enzima a permitir la fosforilación del ADP para obtener ATP. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba esa forma de obtener ATP cuando no estábamos hablando de la cadena transportadora de electrones y la obtención de ATP en la mitocondria, sino que lo estábamos haciendo dentro de la ruta y era el sustrato el que me estaba permitiendo obtener una molécula de ATP? Eso se lo dijeron en la mañana, solo para afianzar ese conocimiento. ¿Quién se acuerdan? Días encima sustrato, algo así. No me acuerdo exactamente. Una fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación a nivel del sustrato. Es el sustrato el que está proporcionando como tal la energía para poder fosforilar al ADP y obtener una molécula de ATP. Esa sería nuestra primera molécula. Luego, pues, por una serie de reacciones, y vemos acá, pues todos esos intermediarios, tres fosfogliceratos, dos fosfogliceratos, llegamos a un segundo, bueno, aquí hay varios, ¿verdad? Pero digo, a lo que nos interesa por el momento, otro sustrato de muy alta energía, imagínense, muy alta, no es solo de alta energía, sino de muy alta energía, que es el fosfoenol piruvato. Y este fosfoenol piruvato, nuevamente por la energía contenida en sus enlaces fosfato, a través de la piruvato sinasa, va a permitir nuevamente por una fosforilación a nivel de sustrato, fosforilar una molécula de ADP para obtener ATP. ¿Okay? Y ustedes preguntarán, ¿y este 2 qué hace aquí? Acuérdense que teníamos dos triosas. ¿Ok? Tenemos una molécula de 6 átomos de carbono que se ha escindido, se ha hecho su ruptura y por lo tanto vamos a obtener dos moléculas de 3 átomos de carbono. Aquí solo había un rearreglo, ¿no?, en los átomos para poder obtener gliceraldehído trifosfato, que es el que reconocen como tal las enzimas de la segunda etapa. Pero aquí entonces tenemos 2. Entonces todo lo que yo he venido obteniendo aquí lo tengo que multiplicar por 2. ¿Ok? Entonces, requerimientos. En esta etapa, ¿qué requiero para comenzar? A ver, Sandra Castro, ¿qué requiero para comenzar la glucólisis? Sandra. ATP. ATP, ahí está, ATP. ¿Qué más? Lógicamente glucosa, y requiero que las enzimas sean funcionales, ¿verdad? ¿Y qué más requiero que esté por ahí, que haya en abundancia? La coenzima, ¿ok? Que aunque es en esta, pero es un requerimiento, el requerimiento de que pues también haya esa coenzima disponible. Ahora, ¿cuál sería la ganancia neta? ¿Ah? Lo que está ganándose netamente, porque aquí me decían que todo lo que yo estaba obteniendo lo podía multiplicar por 2. ¿Sí? Y tenía aquí que tenía 2 ATP y entonces, si lo multiplico por 2, entonces quería decir que tengo 4 ATP. Pero resulta que acuérdense que he invertido 2 para la primera etapa del proceso, de la ruta. Entonces, la ganancia neta de la glucólisis, o sea, los productos como tal de la glucólisis, van a ser 2 piruvatos, que partíamos de 2 triosas, o sea, de 2 gliceraldehído trifosfato que podían participar en esa segunda etapa y formar este piruvato, 2 ATP, porque aunque obtuve 4, 2 los tengo que volver a invertir en la primera etapa, entonces no los cuento. Y igualmente, 2 NADH más H, o enzimas en su estado reducido. ¿Okay? Esa es la ganancia neta de la glucólisis. Son los productos de la glucólisis. Entonces nos dicen acá, que ya habíamos adelantado, que en las condiciones de carencia de energía, ¿verdad?
para que se lleve a cabo, porque la respiración celular solo se lleva a cabo cuando hay presencia de energía. Si hablamos de respiración, tiene que haber presencia, perdón, de energía, no, de oxígeno, disculpen. La presencia de oxígeno, ¿verdad? Entonces, pues eso va a permitir que se lleve a cabo la reacción. Pero cuando hay carencia de oxígeno y se está acumulando, que la glucólisis sigue su proceso, sigue en marcha, se está acumulando piruvato en el citosol, entonces entra en acción la otra enzima que habíamos dicho, que es la lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Y en general, y este es en nuestro organismo, pero en general, si tenemos que, pues se va dando, se continúa esa glucólisis, como digo, hay carencia de oxígeno y en dependencia de hacia dónde puede ir ese piruvato, vamos a tener procesos de fermentación. En este caso sería fermentación láctica, pero lo que ustedes estudiaron a nivel de laboratorio pues va a ser fermentación alcohólica, ¿ok? Y es por esto, esa carencia como tal. ¿En qué condiciones puede darse fisiológicamente? En un ejercicio intenso. No es que tengamos cero, bueno, en algunos momentos, pero cero oxígeno. Pero cuando hay carencia, cuando usted ha hecho un ejercicio intenso, cuando ha corrido rápidamente o ha comenzado a hacer ejercicio sin previa preparación o demás, ese dolor que usted siente a nivel muscular es justamente esa gran cantidad de ácido láctico que está asociado a que el músculo ha seguido tratando de realizar pues esa glucólisis, de obtener energía y se ha ido acumulando ese piruvato y se ha ido transformando en lo que es lactato a través de la lactato deshidrogenasa. ¿Y por qué es importante esta enzima? Veníamos acá de la glucosa, ¿verdad? Habíamos obtenido ATP y habíamos obtenido piruvato. Pero a su vez va habiendo una acumulación de NADH, de la coenzima en estado reducido, que decíamos que en condiciones aeróbicas pueda ir a entregar esos hidrógenos, esos electrones a la cadena transportadora de electrones para finalmente, dentro de todo ese proceso, obtener energía. Pero ¿qué pasa si no hay? Dijimos que la respiración es dependiente de oxígeno, tiene que haber oxígeno. Entonces, se va acumulando la coenzima en estado reducido, se está acumulando el piruvato en el citosol y por lo tanto, a través de la enzima lactato deshidrogenasa, esta es una reacción, ¿cómo se llama? Inversa, o sea, puede ir hacia ambos lados de la reacción en dependencia de los requerimientos y del lugar donde estamos. Pues el piruvato se va a reducir hacia lo que es lactato, ¿ok? Entonces, ¿y qué es la instancia? Que es que nuevamente, al igual que la glicraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, allá requería NAD, pues acá vas a requerir NADH más H. Y con esto, con la reacción, con la catálisis, la coenzima vuelve a su estado oxidado y por lo tanto va a permitir seguir participando en la glucólisis y que no se detenga, ¿ok? Porque si yo sigo acumulando NADH más H, la glucólisis ya no puede seguir en su segunda etapa porque ella necesita de la coenzima en su estado oxidado para continuar. Y por lo tanto, esta es una forma, ¿verdad?, en que el producto, en este caso ese piruvato, pueda pasar al lactato, pero más que la importancia de poder formar lactato es justamente reoxidar la coenzima. ¿Okay? Entonces la finalidad es regenerar el NAD necesario para ser utilizado de nuevo en la glucólisis. Esta es la importancia de este paso, ¿verdad?, a nivel de la glucólisis anaeróbica. Entonces tenemos acá, me he ido deteniendo en esto solo para que les quede claro, pero lógicamente pues hay cosas que vamos a estudiar después en más profundidad. Decimos los productos, ¿verdad? La glucólisis se lleva a cabo en el citosol. La glucólisis nos va a estar dando esos 2 ATP como ganancia neta, las coenzimas en estado reducido, el piruvato, y si no hay
oxígeno disponible para pasar hacia una oxidación completa, pues ya vimos que puede pasar ese piruvato al lactato y va a permitir reoxidar la coenzima. ¿Que hay condiciones adecuadas para llevar a cabo la respiración celular? Entonces, los productos de esa glucólisis, que nuevamente están acá, ¿verdad? Señalados ahí. En este caso, el piruvato, como piruvato, producto de la glucólisis, va a poder, pues, tiene que entrar hacia la mitocondria para pasar por otros procesos que vamos a estudiar más adelante. Va a oxidarse completamente a nivel de la mitocondria por una ruta específica, la ruta de acople, luego el ciclo de Krebs, ¿verdad? Y posteriormente poder, pues, obtener ATP. La coenzima en su estado reducido, ¿cómo es que se reoxida para poder seguir participando en la glucólisis? No, pues sería así, va a entrar, ¿verdad?, hacia la membrana mitocondrial interna y ahí va a entregar a estas proteínas de la cadena transportadora de electrones, específicamente en ese complejo 1, va a entregar esos electrones y ahí va a quedar nuevamente en su estado oxidado para seguir nuevamente participando en el proceso de glucólisis, ¿ok? Entonces tenemos acá esta ganancia de ATP, pues queda para el uso de la célula. Si hay condiciones aeróbicas, el piruvato, producto de la glucólisis, va a entrar hacia lo que es la mitocondria para seguirse transformando, seguirse oxidando completamente. El NADH va a entregar esos electrones y posteriormente, ¿verdad?, tanto esa oxidación del piruvato como el ciclo de Krebs van a estar dando el CO2, el agua que se produce al final de la cadena transportadora de electrones y finalmente la otra forma de obtener energía, que es la fosforilación oxidativa para obtener ATP. Productos de la respiración celular, productos de la glucólisis. Solo una pregunta. Entonces, las dos moléculas de ATP que hicieron como la glucólisis parcial se van a volver a utilizar, digamos, cuando vuelva a pasar la misma otra glucólisis, digamos, porque ya no, acuérdense cómo se llama que en sí obteníamos 4. De esas 4 utilizo 2 para seguir invirtiéndolo. O sea, dice que estas 2 se vuelven a invertir, pero realmente de lo que está disponible a nivel citosol, pues no cuento, por decirlo así, con esas 2 moléculas de ATP porque van a estar siendo utilizadas en otros procesos, ¿ok? O en la misma glucólisis en sí. Pero como producto de la glucólisis solo he obtenido 2 ATP. No puede servir para las bombas, son todas las ATPasas que hemos visto, para otros procesos que requieren ATP, para lo que veíamos a nivel de los microfilamentos, que también pues para poderse polimerizar son dependientes de ATP. O sea, ya la célula va a poder contar con estas moléculas, ¿verdad?, de alta energía para poder realizar ese trabajo. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, entonces vamos rápidamente a lo que es el glucógeno. Esto voy a ir más rápido porque, como digo, es solo para que ustedes estén enterados. Ese polisacárido, decíamos, unidos por enlaces glucosídicos en la cadena principal, alfa 1,4, y en la ramificación, enlaces alfa 1,6 glucosídicos. Esto ya lo vieron cuando vieron carbohidratos. Forma de depósito intracelular de glucosa transitoriamente inmovilizada en células animales. Lugares de almacenamiento, el hígado y el músculo esquelético. Si se fijan, el hígado, aunque ocupa, pues, es donde tenemos mayor reserva para lo que va a ser el beneficio de todo el organismo, pero el músculo esquelético, lógicamente en masa, pues tenemos más masa muscular, pero a nivel de almacenamiento es el 2% de su peso. Y generalmente ese glucógeno va a estar siendo utilizado específicamente como una reserva de energía para el propio músculo, no para el organismo en sí. Eso es a nivel hepático. Tenemos que se van formando en el citosol esos gránulos o partículas electrodensas, ¿verdad? Que es lo que podemos visualizar aquí, si este es el citosol célula,
vemos en el citoplasma, pues esos gránulos sin membrana, ¿verdad? Y lo único que sí, ya cuando lo vemos aquí al interior, nos dicen que tienen asociadas todas las enzimas que están partido en su metabolismo, tanto para la síntesis como para la degradación, alrededor de esos gránulos para facilitar esa movilización. ¿Ok? Y entonces nos centramos en esta parte de lo que veíamos al principio, que es el metabolismo ya no de la glucosa, sino del glucógeno que en sí, pues, está permitiendo almacenar esas moléculas, esos residuos de glucosa. Entonces, vamos con la ruta de la glucogénesis. Volvemos a partir la palabra glucogénesis, principio, ¿ok? Vamos a formar biosíntesis de glucógeno a partir de glucógeno, de glucosa, importancia, almacenar, ya dijimos, regulando así los niveles de glucosa en sangre después de una ingesta. Después de que usted se alimenta, esos niveles de glucosa en sangre pues se elevan, entra la glucosa a los distintos órganos y cuando hay ese exceso, ¿verdad?, en sangre, pues a partir de, sobre todo a nivel hepático, pues se va a ir almacenando, como vimos, en su mayor grado, pero también a nivel del músculo esquelético. Entonces lo tenemos acá, esa glucosa, ¿verdad?, en abundancia, pues por sus transportadores específicos va a ingresar a la célula, se va a formar, recuerden, esto ya lo vimos al principio de la glucólisis, glucosa 6-fosfato por la exocinasa, o cuando hablamos de glucosinasa generalmente nos referimos a esa exocinasa hepática. ¿Okay? Esto lo vamos a encontrar a nivel del hígado, la glucosinasa, pero hace lo mismo que fosforilar a la glucosa. Y obtenemos entonces el intermediario que ya habíamos visto, glucosa 6-fosfato, pero en esta ocasión esos grandes cantidades, grande concentración de glucosa, no la queremos para degradación, sino para almacenamiento en forma de glucógeno. Y lo vamos a ir haciendo, ¿verdad?, a nivel de la célula. Nuevamente es un proceso que ocurre en el citosol de todos los tejidos y nos vamos a centrar principalmente en el hígado y el músculo esquelético. Los requerimientos, la glucosa, vamos a necesitar otro nucleótido, que acuérdense que todos estos nucleótidos nos están proporcionando energía para llevar a cabo los procesos, ¿ok? No solamente el ATP, sino también el UTP, como en este caso, el CTP, como vamos a ver en otros procesos, etc. Y vamos a tener una proteína a partir de la cual pues se van a ir agregando todos estos residuos de glucosa para poder formar glucógeno. Productos, el UDP, vamos a ver qué es lo que pasa, fosforino orgánico y glucógeno. Y acá, pues lo primero decíamos de esa glucosa 6-fosfato que hemos fosforilado al momento de entrar, va a haber a través de una mutasa, la fosfoglucomutasa va a reordenar la posición de ese glucosa para formar glucosa 1-fosfato. Aquí está en la posición 6, aquí está en el carbono 1. Y eso es lo que a través de la UDP, glucosa fosforilasa, dependiente de UTP, ¿verdad?, va a permitir entonces la unión de lo que es este UMP con la glucosa para formar UDP glucosa. Digamos la flecha salen fosfatos, lo que es el UTP, que es el UP, que se va a UMP, que se une por una pirofa a romper y dejando dos fosfatos inorgánicos, ¿verdad?, para garantizar como tal de la UDP glucosa. Si se fijan, solo hemos unido. Aquí tienen lo que teníamos, la glucosa 1-fosfato, y aquí tienen el UMP. Claro, al tener estos dos grupos fosfatos unidos, pues me han formado UDP glucosa. ¿Okay?
¿Por qué necesito esto? Porque ya les dije que esto lo hace metabólicamente más activo a los sustratos, entonces las enzimas pueden reconocer y pueden entonces participar en los procesos en los cuales se requieren. Y acá la enzima que va a permitir esa unión de residuos de glucosa se conoce como glucógeno sintasa. Glucógeno sintasa. Va a agarrar estas moléculas de UDP-glucosa y va a ir formando, a partir, dijimos, de una proteína central, que es la glucogenina, va a ir formando, uniendo residuos de glucosa, formando esa cadena principal con enlaces alfa 1,4. Enlaces glucosídicos alfa 1,4. Posteriormente intervienen otras enzimas, la enzima radificante que tiene dos actividades catalíticas. La misma enzima con dos actividades catalíticas. Una, alfa 1,6-glucosiltransferasa o amilo 1,4-1,6-transglucosidasa. ¿Y esto qué quiere decir? Simplemente que va a permitir pasar, perdón, esta es la enzima ramificante, sí, que va a permitir pasar a medida que se va formando estas grandes cadenas. Recuerden que el glucógeno es un polisacárido ramificado, pues va, para no tener esa agregación de largas cadenas de residuos de glucosa, a ciertos número de residuos, aquí aparecen unos 6, generalmente son de 6 a 8, va a agarrar este excedente y va a formar una nueva ramificación. Y el enlace de la ramificación, acuerden que ya no es alfa 1,4, sino alfa 1,6, ¿ok? Entonces, esta enzima ramificante, ¿verdad? En esa función catalítica alfa 1,6-glucosiltransferasa va a transferir todos estos residuos y formar la ramificación formando, ¿verdad? O catalizando la formación del enlace alfa 1,6. Aquí está. Entonces, la formación de la ramificación. Precisa tres actividades enzimáticas, ¿verdad? La actividad de la molécula de glucosa, activarla metabólicamente hablando, para la formación de UDP, glucosa, pirofosforilasa, ¿verdad? Para añadir, ya una vez la glucosa activada, se va añadiendo la molécula al extremo del glucógeno, ¿verdad? Para ir aumentando y formando, sintetizando ese polisacárido, que es la glucógeno sintasa, que es la enzima principal de la vía, que va formando esos enlaces en cadena principal alfa 1,4, y por último, la acción de la enzima ramificante, que como decimos, va haciendo esas ramificaciones del polisacárido formando enlaces alfa 1,6. Y por último tenemos la glucogenólisis, que vamos aquí al revés. Glucogenólisis, aquí vamos a romper, vamos a degradar ese almacenamiento que tenemos de residuos de glucosa, porque hay requerimientos, sobre todo si estamos hablando a nivel hepático. Vimos que pues a partir de ese glucógeno que está almacenado ahí en el hígado, va a poderse restablecer los niveles de glucosa en sangre cuando ha habido momentos de ayuno, cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen y tienen que ser restablecidos antes de que usted desayune, o sea, quite el ayuno, vuelva a ingerir alimentos, vuelva a ingerir combustibles para que funcione su organismo, pues tenemos estas reservas, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a echar manos de las mismas a nivel hepático para todo el organismo y a nivel muscular para energía propia del músculo. Entonces, la glucogenólisis, la degradación o movilización del glucógeno almacenado, también ocurre en el citosol, ¿ok? Fíjense que los tres procesos que hemos estudiado el día de hoy están ocurriendo a nivel del citosol. Requerimientos del glucógeno, fósforo inorgánico, cofactores, en este caso, cofactores ya vimos que son moléculas que están asociadas a las enzimas, ¿verdad? Y que van a permitir, generalmente asociadas a lo que es ese sitio catalítico, para permitir la catálisis de la enzima. En este caso, pues la glucogenólisis, la enzima principal, la glucógeno fosforilasa. Glucogénesis, formación
glucógeno sintasa, glucogenólisis, degradación, glucógeno fosforilasa. Y va a catalizar una reacción de fosforólisis, no es una hidrólisis, sino una fosforólisis, que es igualmente romper la molécula. Teníamos todos esos residuos de glucosa, vamos a ir rompiendo esos enlaces alfa 1,4, pero a través de la adición de un ortofosfato. Recordémonos que tenemos que dejar la glucosa fosforilada para que no se nos salga de la célula. Entonces la enzima va a permitir pues introducir, ¿verdad? Romper ese enlace alfa 1,4, pero a través de una fosforólisis, a la introducción de un ortofosfato, para que se nos pare del polisacárido, nos quede ya fosforilado, en este caso como glucosa 1-fosfato, y aquí estaría pues todo la siguiente cadenita de ese glucógeno, de ese polisacárido, y la enzima pues rompiendo enlaces, fosforilándolos para obtener entonces glucosa 1-fosfato. Y tenemos aquí lo de las dos actividades catalíticas, las que les decía, la enzima ramificante solo es una, pasar esos residuos y formar la ramificación. En este caso, la enzima desramificante sí tiene dos actividades catalíticas, siempre uno de transferasa y otra de glucosidasa. Ya vamos a ver. Tenemos la ramificación, ¿verdad? Y lógicamente, si decimos que la glucógeno fosforilasa rompe enlaces alfa a 1,4, este enlace alfa 1,6 no lo va a poder romper ella. Por lo tanto, la enzima desramificante primero lo que va a hacer es que a 4 residuos de la ramificación tiene la transferasa y va a transferir esos residuos que tenía la ramificación hacia la cadena principal. Vayan siguiendo los colores, ¿ok? Se han pasado estos residuos de glucosa hacia la cadena principal y nos ha quedado solo la glucosa que está participando en el enlace alfa 1,6. Y entonces interviene la otra actividad catalítica, ¿verdad? Que es alfa 1,6 glucosidasa, y ahí se libera este residuo, y así puede escindir, romper este enlace alfa 1,6, y en este caso sí es una hidrólisis, ¿ok? Y por lo tanto la glucosa que se libera es glucosa libre, que si se necesita para algo dentro de esa célula se va a tener que fosforilar, y si no, pues puede salir por sus transportadores de membrana hacia el exterior. ¿Okay? Y es lo que tenemos acá, ¿ok? Tenemos ese enlace alfa 1,6, viene la acción catalítica alfa 1,6 glucosidasa, y a través de una molécula de agua, una hidrólisis como tal, va a escindir entonces ese enlace y nos va a dejar glucosa libre y los residuos de glucosa en el glucógeno como tal. ¿Okay? Y aquí pueden intervenir, como decíamos, dos enzimas más, una fosfoglucomutasa, porque ya decíamos que el intermediario metabólico era glucosa 6-fosfato y hemos obtenido glucosa 1-fosfato al momento de la glucogenólisis. Entonces la enzima fosfoglucomutasa, en un residuo de serina que está fosforilado, va a pasar, ¿verdad?, ese grupo fosfato al carbono 6 de lo que es la glucosa, y va a tomar el fosfato que estaba en el carbono 1 para que, como ya sabemos, las enzimas tienen que quedar igual que a cómo entraron a la reacción, pues ella toma nuevamente ese fosfato y ya obtenemos glucosa en estado intermediario. En este caso, pues tenemos pues una glucosa 1,6-bifosfato mientras está llevando a cabo la reacción, y finalmente vamos a tener glucosa 6-fosfato y la enzima con su grupo fosfato que tenía originalmente. ¿Ok? Ya tenemos el intermediario metabólico que dijimos que puede participar en distintas rutas. Y si estamos en el hígado, hay una enzima especial, que es la glucosa 6-fosfatasa, a nivel hepático, únicamente se encuentra a nivel hepático, porque dijimos que el hígado iba a permitir la salida de esos residuos de glucosa en sí ya, para poder nivelar la presencia de glucosa en sangre, y por lo tanto esa glucosa 6-fosfato
por hidrólisis en zinc de su enlace fosfato y ya obtenemos glucosa libre que puede salir de la sal. ¿Okay? Esos son las enzimas que hemos venido hablando, ahí lo leen tranquilamente porque es lo mismo que hemos mencionado y esa sería como tal la clase. Hemos ido despacio porque yo sé que es la primera ruta